Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y es el señor asambleísta Tello, que tiene la bondad por primera ocasión de concurrir a nuestra invitación. Muchas gracias, señor asambleísta. ¿Ustedes se quedaron hasta muy noche? Prácticamente están amanecidos, creo. Sí, efectivamente. Buenos días. Un saludo. El excontralor de la Nación. Mucho gusto. El excontralor de la Nación, así es que tiene dos excontralores para que usted... Efectivamente, nos quedamos hasta aproximadamente las 2:30 de la mañana. Caramba. Resolviendo al respecto del inicio del juicio político al excontralor de la Nación, el doctor Carlos Poli. Bueno, en realidad considero de que la comisión y la mayoría oficialista a último momento le cogió el apuro, que tanto es así que no nos permitieron revisar toda la documentación que correspondía para el inicio de este juicio político, porque al menos de parte de quien habla, vengo manifestando de que él no es el único responsable. No puede ser de que ante una trama de corrupción tan grande que ha existido alrededor de las áreas estratégicas, querramos establecer como chivo expiatorio y como único responsable al excontralor, que es responsable, sí, y además que es responsable desde hace mucho tiempo, y que además la mayoría oficialista como que recién se da cuenta de todo lo que ha ocurrido en el país, cuando esto se lo viene denunciando por parte de ciudadanos destacados del país, por parte de la propia Comisión Ciudadana Anticorrupción, de que en las áreas estratégicas es en donde le han metido mano, pero desde hace mucho tiempo, desde hace mucho rato, y los únicos que no han sabido en este país son precisamente quienes han estado al frente de los organismos de control y de la justicia. Entonces, para nosotros sí es sorprendente de que se haya querido actuar al apuro en la finalidad de echar una sombra sobre esto, decir la Asamblea Nacional ha cumplido su papel fiscalizador y hasta aquí llegamos. Pero el pueblo ecuatoriano, los ecuatorianos y ecuatorianas, creemos de que esto no puede llegar hasta ahí, de que esto tiene que ir, como yo he manifestado de manera absolutamente clara, hasta el punto en donde sepamos quién ha sido el capo, porque aquí ha habido un capo. Si hay una banda, si hay una ratería en este país, debe de existir un capo. Entonces tenemos que llegar hasta donde que esté el capo. ¿Quiénes están candidatos a capos? Bueno, esa es una buena pregunta, porque es tanto lo que se ha perjudicado al país económicamente que precisamente es necesario una investigación profunda, es necesario que se recoja algunas investigaciones que ya se han realizado, como por ejemplo las propias investigaciones de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que se recoja lo que en su momento también denunció Fernando Villavicencio, que se recoja todo aquello y ahí sí establezcamos efectivamente quiénes han estado al frente de esto y que no nos acostumbren a los ecuatorianos y ecuatorianas de que se inician los juicios políticos, se inician los juicios penales cuando ya los angelitos han salido volando del país y se encuentran en Miami disfrutando de la riqueza mala vida, disfrutando del trabajo y del dolor de los ecuatorianos. Entonces, al menos en el caso particular mío, considero de que no podemos la Asamblea Nacional como tal quedarnos nuevamente en una asamblea que no le responda al pueblo ecuatoriano en el plano de la fiscalización. Buenos días, licenciado. Un saludo muy cordial a los dos contertulios. Mire, licenciado Rosero, yo creo que al doctor Albarracín, que esté en este momento en la línea, desde luego pues nuestro sentido pésame por la situación familiar que atraviesa. Lo que acaba de decir me parece algo muy importante porque por lo que se ve, el tío de Alexei Mosquera, el señor Endara, está dispuesto no a esperar más,
no que se cierre el capítulo de 90 días de la fase de instrucción. Han pasado ya 60 días y quiere decir la verdad. Quiere decir la verdad significa que quiere aportar con elementos trascendentales para el esclarecimiento de este tema. Señor abogado Albarracín, yo celebro que usted esté asesorando y pidiendo que la voluntad de su cliente se traduzca en hechos concretos. En el Ecuador, de colaboración, hechos concretos desde de luego, colaboración con la justicia y la verdad. desde luego. Porque tampoco queda en una situación de santo el señor Mosquera, pues. Así es. Pero esa colaboración con la verdad, como usted bien decía este momento, licenciado Rosero, es trascendental, señalo, porque no hablemos de cada día que pasa, cada minuto que ocurre en este país. Como bien decía el asambleísta Raúl Telio, es gravísimo, porque se trata de descubrir toda esta maraña de corrupción alrededor, sobre todo de los sectores estratégicos. Exactamente. Este es el tema de fondo ecuatorianos. En los sectores estratégicos, según versión del expresidente Correa, recogida en ese famoso tomo de 230, 240 páginas que entregó en la Asamblea el 24 de mayo y que, con mucho respeto, les pido a usted, señor asambleísta Raúl Telio, que exija en la Asamblea que una comisión multipartidista analice ese informe. ¿Cómo puede ser posible que un informe de 10 años, en donde también está el último año y los últimos 4 años, etcétera, no sea analizado por una comisión? De papel. Ahí hay mucha información. Y ahí precisamente se señala que los sectores estratégicos, o en los sectores estratégicos, el Ecuador ha invertido alrededor de el 80% de los 80 y pico mil millones de la inversión total. Es decir, esta tela de maraña tiene que automáticamente ser descubierta de alguna manera. Celebro, doctor Albarracín, que usted esté dispuesto a pedir, y según nos informa, ha pedido ya que se presente la versión directa de los hechos que han ocurrido. No olvidemos, doctor Albarracín, que fue el expresidente Correa el que en algún momento dijo, es un problema entre particulares. El expresidente Correa, recuerde, asambleísta. Doctor Alfredo Corral, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un saludo especial al señor asambleísta Tello. Un minutito, señor abogado Albarracín. Un saludo, decía, al señor asambleísta Tello, al doctor Merlo, excontralor, obviamente a la amplia y selecta audiencia de Radio Democracia. En tan pocos minutos hemos escuchado y hemos tratado de muchos temas, entre ellos la última intervención del señor expresidente, que clarísimamente protege al exministro Alexis Mosquera, al afirmar que el $1.000.000 que ha recibido de parte de Odebrecht no ha tenido vinculación con el contrato Toachi-Pilatón, porque lo ha recibido creo que 3 años después, en el 2011. Y le exige al fiscal que cambie de actitud, porque le dice que ha incurrido en un error garrafal. Y ocurre que la recepción de dinero por parte del exministro Alexis Mosquera ha sido durante el ejercicio del cargo de ministro y seguramente después, porque según los datos que ha publicado la prensa, no le han entregado el $1.000.000 de contado en una sola vez, sino que le han entregado paulatinamente en varias entregas. Y el señor fiscal, obediente como era, obviamente, a los mandatos de quien dirigía la República, reculó
dio pie atrás y dijo, sí, me he equivocado. Por lo tanto, cambia su dictamen o su informe fiscal. Es lamentable, pero es indudable que en el gobierno que terminó se instauró un sistema propicio hacia la corrupción. El señor doctor José María Velasco Ibarra, que todos sabemos quién fue, de grata recordación para el pueblo ecuatoriano, aunque de ingrata recordación para algunas personas. Velasco Ibarra en su libro Conciencia o Barbarie dice: infeliz la patria en donde se erige el sistema de enriquecimiento a costa del tesoro público. Esta frase tiene un contenido profundo en contra de la corrupción, porque está criticando el establecimiento de un sistema o de un procedimiento propicio hacia la realización de actos de corrupción, que es lo que ha ocurrido en el gobierno anterior. Por lo tanto, tiene toda la razón el señor asambleísta Tello en decir, está bien el juicio político al Contralor, obvio, tiene que seguírsele un juicio político, pero lamentablemente el señor Contralor, excontralor, está ausente y no va a poder concurrir al Congreso Nacional para expresar sus puntos de vista en defensa de su actitud, de su actuación como Contralor. Y también está enjuiciado por la Fiscalía y la Corte, de tal manera que también tiene un juicio penal que obviamente va a impedir que regrese. Pero ¿por qué salió el señor excontralor? Eso es lo que hay que saber. ¿Cómo así coincide, entre comillas, exactamente la fecha de salida con la acción que la Fiscalía y la función judicial adoptan mediante la búsqueda de pruebas en su residencia en Guayaquil y en el departamento en Quito? Le avisaron ellos mismos para que usemos eso es seguro. Usemos el mismo lenguaje ciudadano, ¿no? La opinión pública no es tonta, la opinión pública no es imbécil, no es estúpida, como para creer que coincida una salida del país con un enjuiciamiento penal. ¿Qué ocurrió con el señor exministro Carlos Pareja Llanuselli? Exactamente igual. Fue llamado por la Asamblea Nacional para que explique su actuación en el campo hidrocarburífero y le consultó al señor expresidente si acude o no a la Asamblea, y el expresidente le dijo, acude, yo te respaldo. Fue a la Asamblea y a los pocos días salió del país para que se le pueda iniciar el enjuiciamiento respectivo. Igual ocurrió con el señor Pedro Delgado, exgerente general del Banco Central, primo del señor expresidente de la República, a quien no solamente que le permitieron que salga del país, sino que le hicieron un homenaje público, auspiciado y propiciado por el señor expresidente de la República por haber falsificado su título y por haber incurrido en actos de corrupción en relación con el manejo de recursos públicos en el Banco COFIEC. La Asamblea Nacional anterior, sumisa absolutamente a los mandatos del señor expresidente de la República, adoptó una serie de acciones para propiciar que se realicen actos de corrupción. Por ejemplo, eliminar los informes previos que tenían que dictar la Contraloría General y la Procuraduría General del Estado para la celebración de contratos. Yo como excontralor puedo decir categóricamente que esa facultad y atribución que tenía la Contraloría y la Procuraduría de alguna manera eran un freno para actos de corrupción, porque a través del análisis y el estudio de la documentación que presentaban las entidades públicas para obtener el informe previo, la Contraloría en el aspecto técnico y la Procuraduría en el aspecto legal analizaban los términos de la contratación y emitían informe favorable cuando era procedente darlo o informe desfavorable cuando había que hacerlo. Y en ese informe tenía que dárselo en el término de 15 días, ni un día más. Pero al señor presidente de la República le pareció
demasiado tiempo y eliminó los informes previos de Contraloría y Procuraduría porque necesitaba contratar de inmediato, enseguida, al instante, a través del sistema de emergencia que generalizó para todos los campos de la actividad pública, campo de hidrocarburos, campo de salud, de educación, de vivienda, de todo era emergente. Exactamente lo contrario de lo que dice la ley de contratación pública. Y los señores excontralores generales del Estado tienen esta posición respecto a una iniciativa comunicacional que le haría bien, no a la imagen, porque no estamos cuidando imágenes ni adornando imágenes de nadie. Lo que estamos es en una búsqueda de una verdad que ha sido embargada prácticamente por otro tipo de estratagemas, de creatividades, de comunicación. Y entonces estamos haciéndole ver al país, contemplar a la ciudadanía que esto no ha sido como suponían ustedes, pueblo ecuatoriano. Y claro que apenas conocimos el 5% de lo que pueden revelarnos otros testigos de cargo, que si es que el señor presidente Lenín Moreno le pone todo el empeño, ustedes complementen lo que quiero significar, comenzando por Marcelo Merlo. Bienvenido, Vladimir, qué gusto compartir contigo este panel. Yo creo que lo que tú has señalado es lo correcto. Yo he hecho una anotación muy breve de estas muestras que aparentemente, y ojalá, doy la buena fe, en forma efectiva, el actual presidente Lenín Moreno está dando de un cambio radical. Y eso ha generado, lo decía alguien, inclusive que su popularidad haya crecido al 70%. Esos signos de una nueva relación de poder, que voy a señalar muy rápidamente, Vladimir, yo creo que tienen que ser demostradas en la práctica. Claro, no más escuelas del milenio, seguridad pública, no en el campo, con el cuerpo civil, no más sabatinas, no más macroproyectos, descriminalización de la protesta social, revisión de la ley orgánica del servicio de información, recuperación del rol del sector privado, diálogo nacional abierto, respeto a la autonomía de todas las funciones de control. Pero lo más importante es que el presidente dijo que hay que aplicar una cirugía mayor a la corrupción, del pasado, del presente y del futuro. Y la del presente es esta, la que nos señalaba el señor asambleísta en este momento. Esa es la cirugía mayor que hay que aplicar. Entonces, como muestra de que se está aplicando aquello, lo primero que con mucho respeto me permito sugerir es que el presidente, en uso de sus atribuciones, envíe, ayer exagerando, este momento, mañana, un proyecto de ley muy sencillo porque es atribución de él, ese tipo de iniciativas, y si tiene mayoría en la asamblea, y además se sumaría desde luego todo el otro grupo de la que no es esa mayoría, tendrían que dar paso con el 100% de votos. Recuperar, es una modificación a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, atribución del presidente de la República enviar un proyecto que permita que la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado recuperen las atribuciones que estaban antes de la reforma. Punto 1. Punto 2. La independencia de las funciones del Estado que el presidente Lenín Moreno ha señalado que es fundamental, tiene que también demostrarse a través de un rol de independencia en la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque este juicio, distinguido asambleísta, es un preámbulo del juicio mayor que tiene que darse frente al
actual vicepresidente de la República por lo que hizo cuando fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. Ese juicio tiene que darse. Y aquí vamos a ver cómo existe esa independencia de todas las funciones del Estado. Una función muy importante es la que compete a la Asamblea, es la función legislativa, es la que hace la función de juzgador, de juez, de juzgador en los juicios políticos. Y llama la atención, y Vladimir, yo quisiera que tú revises la edición del Comercio del 15 de junio, cómo la víspera o la antevíspera, el actual vicepresidente se reúne con los asambleístas de Alianza País para organizar el show que había que montar en la Comisión de Fiscalización. Okay. Entonces, aquí pues ya los jueces están anticipando el criterio. Entonces, pruebas al canto. Doctor Alfredo Corral, imagínese usted lo que sería esclarecer toda la contratación realizada a través del encargo de buena fe o de mala fe. Eso ya queda al arbitrio de los ciudadanos. Pero creo yo de buena fe de parte del expresidente Correa en favor del actual vicepresidente de la República de entregarle la negociación casi directa, con responsabilidad del 100% de todos los sectores estratégicos y especialmente del ámbito petrolero en el que se gastaron miles de millones de dólares. Imagínese usted, esto no alcanza a comprender ni el ciudadano más enterado o más educado, la cantidad de contratos que aparecerían en una rueda sin fin, en una era de contrataciones mismas que pueden generar un susto nacional que nos lleve a una rectificación integral de la ética ciudadana en nuestro país, que es lo que más nos interesa por nuestros hijos y por nuestros nietos. Esta es la herencia y tenemos la oportunidad de esta generación o estas generaciones de hacer un poquito de fuerza para ver qué más podemos descubrir de esta década, doctor excontralor. Tenga la gentileza. Muchas gracias. Un saludo especial al doctor Vladimiro Álvarez. El señor presidente de la República, como mencionó el doctor Merlo, ha dicho que va a implementar una cirugía mayor en contra de la corrupción. Por lo tanto, ya debe estar listo el quirófano, ya deben estar listos los bisturís para proceder a esa cirugía mayor. Y nos ha dicho el señor fiscal general de la República, el doctor Vaca, que de la información que ha obtenido en Brasil y seguramente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay funcionarios que tienen fuero de corte. Esto quiere decir que están las más altas autoridades del gobierno anterior inmersos en la información que el señor fiscal ha recibido y que tienen fuero de corte. ¿Quiénes tienen fuero de corte? El señor presidente de la República, el señor vicepresidente, los ministros de Estado, el contralor, el procurador, etcétera, etcétera. Ese silencio que está guardando ahora el fiscal es el que no debe existir. El derecho al silencio lo tiene una persona que está sindicada y que es libre de hablar o no hablar, como lo ha hecho el señor Endara, que primero dijo que no va a hablar y ahora dice que sí va a hablar. Ojalá lo haga. Pero ese derecho al silencio no es un derecho de las autoridades públicas. Hay un artículo en el Comercio de ayer del señor doctor Enrique Echeverría, a quien todos conocemos por su solvencia profesional, moral, etcétera, que dice, o más bien dicho, cita las normas legales que existen
en la Convención Internacional contra la Corrupción. Y yo menciono también la Convención Interamericana contra la Corrupción, que son tratados internacionales que inclusive tienen primacía sobre la legislación ecuatoriana, en los que se habla de la publicidad de las investigaciones. Cuando existe ya una instrucción fiscal, como es el caso de estas personas que están sindicadas, creo que 5 o 6 últimamente, ya desaparece la reserva que la Fiscalía puede guardar en los casos de investigación previa, de tal manera que cuando hay instrucción fiscal, el proceso es público. Y yo reclamo el derecho de la ciudadanía a través de los medios de comunicación colectiva para enterarse del proceso, de los procesos de investigación. Que no se haga todo en silencio, que no se haga todo en secreto, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido con el uso de los recursos públicos. Y no olvidemos que Odebrecht es una compañía de las contratistas del Estado. Por cierto, muy importante por los montos de contrataciones que ha obtenido, especialmente cuando luego de que le expulsaron, le llamaron la atención al expresidente economista Correa, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el presidente de Venezuela, Chávez, y le dijeron, muchachito, regresa a Odebrecht a tu país. Y tuvo que regresarle a Odebrecht al país, y ahí vino la mesa abierta para muchas contrataciones que, si no me equivoco, suman más de 1.500 millones de dólares. Pero ¿qué habrá ocurrido en las áreas de salud, de educación, de vialidad, de defensa nacional, de vivienda, etcétera, en donde se han invertido, entre comillas, muchos millones de dólares? Pero al haberse invertido muchos millones de dólares, también lamentablemente por el sistema que se instauró en el país, habrá muchos millones de corrupción. De esto a nadie le queda la menor duda. Gracias, de tal manera que hay un campo enorme que tiene que ser investigado, y bien, muy bien, si el señor presidente de la República está decidido a combatir radicalmente la corrupción y la impunidad. Obviamente, si cuenta con nuestro apoyo, doctor. Por supuesto, aunque caigan personas allegadas a su movimiento político. Al propio movimiento Alianza País le debe interesar más que a nadie saber si es que tiene o no en sus entrañas, en su ser, funcionarios que han preferido llevarse los dineros públicos en lugar de invertirlos adecuadamente en obras y servicios que el pueblo y la colectividad requiere.